Entonces, ¿se está viendo la presentación? ¿Se ve la presentación? Yo no la veo, profe. Ah, No la estoy viendo, profe. No, profe. bueno, Yo no la puedo ver. ¿y ahí? Ahora Ahí sí. sí. Bien. Ahora sí. Lo último que habíamos hablado, recuerdan, era esta condición del pensamiento sobre aquellas formas de conocimiento que nos ofrece la ciencia o el conocimiento en general, que de alguna manera nos va limitando con nuestra forma también de conocer. Es decir, el conocimiento genera ignorancias o el conocimiento limita con el conocimiento, que es esta idea de Bachelard. Y ahora, una cosa que nos trae muy interesante Bachelard es el motivo por el cual... ¿cómo vamos a identificar? El motivo ya lo sabemos. ¿Por qué queremos estudiar los límites del conocimiento? Y porque operan como obstáculos que nos impiden progresar y generar un conocimiento cada vez más certero. Ese es el motivo. Si comprendemos nuestros límites, podemos ver cómo superarlos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo identificamos los obstáculos epistemológicos? Bueno, acá aparece una condición bastante nueva, que es la necesidad de estudiar la historia de la propia ciencia. La historia de la propia ciencia. Porque mediante el pasado y el presente de la ciencia, podemos darnos cuenta qué elementos están obstaculizando las líneas del progreso, las formas en que se va generando y acumulando certezas y destruyendo o anulando ignorancias. Y acá aparece un concepto que quizás ustedes no conozcan, que es el concepto de la historia Whig. ¿Conocen? Whig. Historia Whig. De los cuáteros o el Partido Liberal Inglés. No. Bueno, los Whig era la caja de Quaker, ¿la conocen? Sí. Sí, la avena. Bueno, ¿Eso? ese perfil, ese perfil eran los Whig. Esa era como la fotografía del Whig, ¿no? El sombrero con hebilla, 1700, todo eso, imagínenselo así, ¿no? ¿Y qué tiene esto? ¿Qué es la característica de esto? Que en el siglo XIX, este partido, esta forma de pensar a la política, hizo una historia de Inglaterra donde se decía que Inglaterra iba acumulando libertades. Fue como construyendo una serie de hechos históricos donde decía, esto aumentó cierta libertad, esto nos dio cierta libertad. Por ejemplo, el voto, el habeas corpus, los impuestos, ¿no? El impuesto que todos tenían que pagar, ya no tenían que ser impuestos solamente de los plebeyos, sino de los reyes también, ¿no? Hacen una historia de acumulación de libertades, eso es lo que hacen. Esta cosa de juzgar el pasado con los criterios del presente es lo que se llama historia Whig. Juzgar el pasado con el criterio del presente. ¿Por qué? Porque los Whig tenían un concepto de libertad y con ese concepto de libertad rastrearon en el pasado hechos o eventos o leyes o situaciones sociales que vayan en consonancia con esta idea de libertad. Entonces, hay un criterio anacrónico porque juzgo el pasado con el criterio de hoy. Eso es anacrónico. Anacrónico es cuando yo pongo algo en un momento histórico que no es propio de ese momento histórico. Por ejemplo, en una guerra medieval, llego con un auto Cobra, con una machine gun arriba o una metralleta atacando a todos los arqueros. Eso es totalmente anacrónico. ¿Bien? ¿Se entiende, no? No es una idea muy loca. No se entiende. No, no mucho. Yo entendí más o menos, pero no. No. Miti. Ok. Veo que están más dormidos, más cansados de lo que yo esperaba. Voy más lento. Rebobinemos. Play. Empecemos vuelta. Estamos hablando de Bachelard. ¿Estamos hasta ahí?
Sí. Sí, eso sí. Bien, Sí, perfecto. eso sí. Punto 1, resuelto. Bachelard. Genial. Bachelard, estuvimos viendo que nos hablaba de un concepto que era el obstáculo epistemológico, que son aquellos elementos mentales o del conocimiento que impiden el desarrollo del propio conocimiento. Es como un obstáculo en el camino. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. La pregunta es, ¿cómo saber qué idea o pensamiento científico es un obstáculo o es un progreso? El pensamiento científico está lleno de ideas, muchísimas. Podemos pensar en la idea de la cinética, de la carga voltaica, el tema de las cargas calóricas, podemos pensar en las estructuras electromagnéticas, todo lo que es ciencia podemos separarlos en pequeñas ideas, ¿no? Y todas estas están operando, relacionándose, ayudando a que la ciencia progrese. Es decir, para que, por ejemplo, llegue el transbordador espacial a Marte, tiene que darse un conjunto de ideas científicas y técnicas sobre la presión, sobre el combustible, sobre la distancia, sobre los viajes, sobre el aterrizaje, etc. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Milagro Sí, sí. profe. Sí, está. Dos sí. Dos sí tengo nomás. ¿Cuántos sí tengo? 3 con Noelia. Sí, Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Sí, Entonces, todas estas ideas ayuda a que la ciencia avance. ¿Qué pasa? Esto es una maquinita. Si hay un pedacito o un palito que trabe a la maquinita o una idea que no esté funcionando, va a ser un obstáculo, ¿no? Como cuando una tuerca impide que se mueva los engranajes, como en las películas que te muestran engranajes están trabados por una piedra, o el ventilador, el cooler de la computadora o el ventilador de la casa no anda porque está lleno de mugre y hay que limpiarlo, que es un obstáculo. Bueno, tenemos que identificar esas ideas que impiden el progreso científico. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo poder identificar qué ideas son obstáculos y qué ideas contribuyen al progreso científico? Es una pregunta sumamente importante para la epistemología. Es buscar un criterio o un método que nos permita identificar las ideas que contribuyen al desarrollo científico y que nos permita identificar las ideas que atentan contra el desarrollo científico. Esa es la pregunta. Y la respuesta, va a decir Bachelard, está en la historia de la ciencia. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Buenísimo. Voy a ir preguntando para no asumir que se entienden cosas. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Ok, ya queda claro. Vamos a estudiar la historia de la ciencia. Ustedes miran, ¿por qué? Porque la historia de la ciencia es lineal. Empezó una vez, es lineal. Empezó en el 1500 aproximadamente y sigue. Va hacia el futuro. Del 1500 al futuro. Entonces, la idea es que siga siguiendo hacia el futuro. Que no haya nada que impida ir a la ciencia hacia su futuro. Tenemos que encontrar los palitos, los obstáculos, las ideas problemáticas, los límites. Entonces, vemos la historia, estudiamos la historia para poder identificar los obstáculos. Usamos la historia para crear un patrón o unas características comunes de los obstáculos.
¿Estamos hasta ahí? O sea, ¿por qué estudiamos la historia de las ciencias? Para ver qué tienen en común todos los obstáculos científicos. Porque una vez que veo todo lo que tienen en común, voy a poder verlo en mi presente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profe. Bien. Sí, ahora Yo sí. lo que no entendí, eso de las historias big, no sé cómo, Sí, cómo se dice. no lo expliqué todavía. Estoy preparando todo bueno. para explicar eso. Bien. Ok. Ahora sabemos. ¿Cómo hacemos para encontrar los obstáculos? Vamos a la historia de la ciencia. ¿Qué hacemos con la historia de la ciencia? Y tratamos de construir un patrón. Así como que, ¿cómo hacemos los patrones? Y vemos muchas cosas y buscamos lo que tienen en común. Este cine es blanco, este otro cine es blanco, aquel otro cine es blanco, todos los cines son blancos. Bueno, entonces vemos, esta idea ayuda al progreso, esta idea no ayuda al progreso, esta idea sí ayuda al progreso, esta idea... Entonces yo tengo, por ejemplo, la idea A ayudó, la idea B no ayudó, la idea C ayudó, la idea D no ayudó. Entonces lo que veo en la historia que ayudó, digo, bueno, A y C ayudan, ¿qué tienen en común? B y D no ayudan, ¿qué tienen en común? Esa es la construcción del patrón. Bien, así construimos, analizamos la historia de la ciencia y vemos eso. Estamos hasta ahí, ¿no? Sí. Sí, profe. Entonces, para poder definir el patrón, ¿cómo construyo el patrón? Acá viene el concepto de historia Wig. Perdón, digo big como si fuese una B larga, es W. Wig. Ahí está. Wig. Historia Wig. Entonces, acá hay como un paréntesis, porque Bachelard no explica esto. Yo se lo estoy explicando porque Bachelard lo da por sentado. ¿Y por qué lo da por sentado? Porque esto es una clásica discusión en los historiadores. Este es un concepto de la historiografía. De los que se dedican a la historia, este concepto es común. Ustedes no lo conocen, por eso yo les expliqué. Proviene de un partido político, ¿bien? Un partido político que quería defender al liberalismo, ¿bien? Y para eso inventaron una historia o construyeron una historia en base a una idea de libertad. Bien, tenían una idea de libertad y lo que hicieron fue hacer lo siguiente. ¿Qué cosas del pasado ayudaron a que exista la idea de libertad de hoy en día? Por ejemplo, si yo te digo que hoy en día la libertad es libertad de expresión y quiero ver qué pasó en el pasado para que hoy exista la libertad de expresión, y bueno, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar, a ver, libertad de prensa, es decir, publicar lo que vos quieras, libertad de palabra, que vos puedas decir lo que vos quieras, libertad de reunión, juntarte con personas para hablar, ¿no? Entonces lo que hicieron fue eso, buscar momentos de la historia que conduzcan a la idea de libertad. ¿Se entiende? Esto fue la historia Whig, esto hicieron los Whig, este partido político. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Entonces, Profe, sí. eso se toma como base, digamos, para el patrón. O sea, las historias Wii. Lo que se va a tomar de patrón va a ser lo siguiente. O sea, lo que está diciendo Bachelard es que él se inspira en esto que hicieron los Whig. Se inspira en esto que hicieron los Whig para ofrecer un método de trabajo. ¿No? Todavía no lo dije. Estoy como preparando la explicación. ¿Estamos ahí, Juliana? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Está, buenísimo. Entonces dice, nosotros, dice Bachelard, nosotros los epistemólogos tenemos que analizar la ciencia de forma histórica. Se estudia la ciencia
como historia de la ciencia. Y tenemos que imitar a los Whig. Ok, los Whig lo hicieron con la idea de libertad. Nosotros lo vamos a hacer con la idea de progreso. Vamos a ver lo que sentimos que es progreso hoy y ver en el pasado todo lo que contribuyó para ese progreso. ¿Bien? ¿Cuáles fueron las cosas que pasaron para que exista la ciencia como hoy exista? ¿Les puedo dar un ejemplo? ¿Quieren que les dé un ejemplo? Sí. Sí. Hoy en día tenemos lo que se llama la teoría sintética de la evolución. ¿Saben lo que es eso? No. ¿Saben lo que es la teoría de evolución? ¿El nombre de Darwin le suena? La teoría de Darwin. No me sonaba lo de teoría sintética. ¿Eh? No me sonaba lo de teoría sintética, pero sí creo que sé cuál es. A ver, la teoría de evolución ya saben lo que es, ¿no? ¿Es algo del ADN, puede ser? Claro, exactamente. Esto funciona así. Darwin propuso, 1800, ponele, una teoría que se llama la teoría de evolución, donde dice lo siguiente. Hay diversidad en las poblaciones y se testea esta diversidad en el medio ambiente. Los más aptos, no los más fuertes ni los mejores, los más aptos al medio ambiente sobreviven y se reproducen. Eso es lo que dice Darwin. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Esto fue un cambio enorme en la ciencia, fue un gran progreso. ¿Por qué? Porque ahora se podía explicar por qué había tantas especies y por qué ciertas especies que nunca se conectaron tenían habilidades o adaptaciones similares. Ejemplo, ¿por qué tantas especies, lagartijas, insectos, aves, mamíferos, tienen ojos? Dado que las lagartijas no son pájaros, los pájaros no son monos, los monos no son insectos. No están conectados evolutivamente en principio, parecía, pero todos tienen ojos. ¿Cómo puede ser que todas hayan creado la misma situación? Bueno, porque es algo de adaptación al medio. Pero hay un problema con la teoría de Darwin. ¿De dónde viene la diversidad? Darwin no lo pudo explicar. Porque Darwin parte de asumir de que los hijos son diferentes a los padres, a los progenitores. Pero ¿por qué son diferentes? Ah, dice Darwin, ese no es mi problema, yo ya te expliqué por qué hay tantas especies. Recién en 1900 se propone lo que se llama la teoría genética. ¿Bien? Entonces ahí tenemos dos importantes avances. 1800, explicar por qué hay tantas especies. Especies distintas y comunes. Acá está la idea de la selección natural. Ahora, ¿cómo explico la diversidad? Lo que se va testeando. Bueno, porque hay una variabilidad genética. ¿Bien? Esa es la teoría de la herencia. ¿Entienden? Entonces, yo quiero ver el progreso de las ciencias y veo acá, hay dos hechos, uno en 1800 y otro en 1900, que muestran un significativo desarrollo científico. ¿Se ve ahí? Estos son dos cosas que ayudan a progresar y lo descubrí estudiando la historia. ¿Se ve? ¿Lo están viendo? En la presentación dice. ¿Dónde dice eso? No sé si nos está diciendo si se ve en la presentación. Ah, ahí está. No, si se ve lo que estoy explicando. Si se entiende. ¿Se entiende? Sí. Fabio lo entiende. ¿Los demás lo entienden? Sí. Bueno, eso fue ideas que sirven al progreso. Pero, ¡oh, sorpresa! Nos interesa ver no lo que ayuda al progreso, sino lo que nos ayuda
al obstáculo, ver cuáles son los obstáculos. Vamos al mismo ejemplo. Bien, Darwin en el 1800, teoría de la selección. Pero ¿sabían que esta teoría genética también se había creado en 1800 por un muchachito, un monje que le gustaba jugar con garbanzos y habichuelas? Mendel propuso esta teoría de la variabilidad genética. O sea, Darwin decía, yo no sé cómo responder esto, y Mendel lo había respondido, pero Mendel no lo había leído, nadie lo leyó a Mendel. La historia muestra que Mendel le mandó su libro a Darwin porque eran contemporáneos, y Mendel le dijo, descubrí algo que quizás sirva para tu teoría. Y Darwin, que era un soberbio de porquería, agarró el libro tal y como le llegó y lo guardó en la biblioteca. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el libro estaba sin abrir y con la carta de Mendel adentro en la biblioteca de maldito Darwin. Es una maravilla. O sea, Darwin se rebanó el coco tratando de resolver su teoría de la variabilidad, que nunca lo logró, fracasó estrepitosamente, y tenía la respuesta de delante de sus narices. Y ahí tienen un claro... Tuvo que pasar 100 años hasta que otros giles descubrieron a Mendel. Dijeron, ¡ah, caramba! Mendel ya lo había hecho. Y ahí tenemos claramente un obstáculo epistemológico. Darwin tenía un prejuicio contra Mendel, porque Mendel era un cura. Y cuando vio que un cura le dijo, vengo a resolver el problema de la selección natural, y Darwin tuvo tantos problemas con la iglesia, con su teoría, no lo quiso leer, porque pensó que le iban a poner a Dios de vuelta. Entonces lo dejó de lado el libro. Y entonces ahí tenemos un claro obstáculo. Prejuzgar a la persona que te va a traer la idea. Y también se descubre con la historia de las ciencias. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. Sí, profe, creo que sí. ¿Conocían esta historia? no, la verdad que no. No. No, profe. No, profe. Es una de mis historias favoritas de la ciencia, porque vemos una maravillosa e inteligente mente como la de Darwin y al mismo tiempo una mente imbécil y estúpida como la de Darwin. Es maravilloso. Y ahí están los obstáculos epistemológicos, lo que dice Bachelard. Están en nuestra mente, no podés escapar de eso. Que también lo decía Bacon. ¿Recuerdan que Bacon decía eso? Que nuestra mente estaba dada para el error, que tarde o temprano se iba a equivocar. ¿Recuerdan eso? Sí, Sí, Entonces, lo que está diciendo Bachelard es que nosotros hoy, 2021, nos podemos dar cuenta del error de Darwin de no querer leer a Mendel en este presente. Porque en el momento de 1800 era de esperar que Darwin no quiera leer ningún texto de un religioso, porque lo habían ninguneado, se habían burlado, lo habían excomulgado, lo habían hecho la vida imposible. Darwin tenía un temor justificado, la gente lo había amenazado de muerte, religiosos fanáticos peligrosos. Entonces, dice Bachelard, hoy podemos ver que fue un obstáculo eso. Hoy, dice, solamente en nuestros días, en nuestro presente, es cuando podemos juzgar plenamente los errores del pasado espiritual. Entonces, el trabajo del epistemólogo es ver estos hechos del pasado, por ejemplo, Darwin rechazando leer a Mendel, como ideas, como la representación de una idea. Darwin, al rechazar leer a Mendel, está usando una idea, un prejuicio. El epistemólogo debe estudiar todos estos hechos de la historia de la ciencia para poder entender cómo funciona el pensamiento científico y ver qué ideas fueron obstáculos y cuáles no, y cómo trabajar con ellas. En qué momento desestimarlas. Prevenirnos, darnos un manual para identificar, gracias al patrón de los obstáculos epistemológicos, futuros obstáculos epistemológicos. Y por lo tanto, permitir que la ciencia avance más y mejor. ¿Se entiende? ¿Se ve mejor ahí ahora? sí. Sí, profe, lo que no veo es lo que está presentando. Es que como estoy en el chat,
¿Ahora lo ven? Sí. Bueno, Ahora sí. Ahora sí. bien, entonces dice Bachelard, el historiador de la ciencia debe tomar las ideas como hechos. El epistemólogo debe tomar los hechos como ideas, insertándolas en un sistema de pensamientos. Un hecho mal interpretado por una época sigue siendo un hecho para un historiador. Según el epistemólogo, un hecho mal interpretado es un obstáculo, un contrapensamiento. Fíjense, un hecho mal interpretado. Mendel le manda un libro a Darwin. Darwin malinterpretó ese libro pensando que o se iba a burlar de él o lo iba a atacar. Y se convirtió en un obstáculo de la ciencia, porque se tardó fucking 100 años en poder resolver el problema de Darwin. 100 años. Se convirtió en un contrapensamiento, en un obstáculo. ¿Se ve ahí? ¿Se entiende mejor? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, lo que hay que hacer, dice Bachelard, tenemos que usar la historia de la ciencia para encontrar cuáles han sido los errores epistemológicos de los científicos y ver cuáles han sido las eficacias. Eficacia es lo que ayuda al progreso, error es lo que atenta. Y acá aparece la primera definición de obstáculo epistemológico. Si ustedes me preguntan, Gabriel, ¿qué es un obstáculo epistemológico para Bachelard? Para Bachelard es todo aquello que atenta contra el pensamiento, que genera una dificultad, que impide que la mente investigativa se desarrolle. Es un contrapensamiento. ¿Qué es un obstáculo? Es un contrapensamiento. Está en contra del pensamiento. Por otro lado, ¿qué sería un pensamiento epistemológico eficaz? Un pensamiento de la ciencia que derriba el obstáculo, que reemplaza el saber errado, que ofrece un conocimiento abierto y dinámico. De ahí que diga Bachelard que lo que se trata no es que adquiramos una cultura de hacer mejores experimentos, una cultura experimental, sino de cambiar nuestra cultura propiamente de experimentos, permitirnos experimentar cosas. Darwin, por ejemplo, no se permitió experimentar la opinión de otros pensadores religiosos por temor, porque no es otra cosa que temor que tenía Darwin, a ser injuriado o ser maltratado. Ese temor, esos miedos, esos sentimientos, esas irracionalidades, lo lleva a decir a Bachelard que la epistemología es un psicoanálisis de la ciencia, análisis de los errores psicológicos de los científicos. ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? Se ve. ¿Alguna pregunta? ¿Un interrogante? ¿Un color? ¿Una nota al pie? ¿Un insulto? Ya está muy quemado. Casi no tengo... Creo que este es el pensador que más largo es. O sea, No, no sé, pienso. quédate tranquila que ahora después ¿No? viene Bunge. Ese va a ser largo. Este no es largo, ¿eh? ¿Por qué no terminamos más? Tengo 2 hojas completas. No terminamos más. No, para nada. Yo también. Este al sumo el término medio, digamos. Todavía no vimos Bunge. Nada, bueno. Con Bunge. Claro. Recuerden que Ahí yo les peor. dije que hemos mejor. hecho toda una parte crítica de la ciencia y después vamos a hacer como una más defensiva de la ciencia para ver las dos caras. Y cuando veamos a Bunge, Bunge es un defensor, el caballero de plata que va a luchar contra todas estas críticas. Y la verdad que es muy bueno, es muy difícil contradecirlo o negarlo a Bunge, ¿no? Pero ya vamos a llegar ahí, todavía voy por la quinta hoja del término medio. Bueno, pero ¿se está entendiendo lo que dice Bachelard? La idea esta. Sí. Entonces,
Sí, sonríen. Bien. Lo que yo les quiero comentar es ver lo que serían... Yo le había dicho la otra vez que Bachelard no dice que hay una cantidad fija de obstáculos, pero sí menciona como 10 más importantes, ¿no? Él va mencionando todo el tiempo como... cada tanto menciona uno por acá, otro por allá. Nunca hace como un sistema cerrado, porque no se puede. Porque la historia está abierta, la historia se sigue reescribiendo. Cada vez encontramos más características de patrones para el obstáculo, para la eficacia epistemológica. Pero él como que en su momento hace mucho hincapié en 10, ¿no? Si bien nombra más de 10, él hace hincapié en 10. Me están entendiendo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Ya que se entendió todo esto, se entendió toda esta condición de cómo se descubren los obstáculos, cómo funciona la parte de historia de la ciencia, y como quiero decirlos los 10 juntos, voy a cortar acá porque no me va a dar el tiempo. Mañana, en la media hora que tenemos, vamos a poder ver los 10 obstáculos, porque son fáciles de ver, no son difíciles. Pero podemos ver cada uno en sí mismo, ¿no? Así, y entenderlo y que ustedes puedan tener como una pequeña grilla de obstáculos. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, ¿O quieren, Bueno, quieren profe. que siga y quemamos la cabeza y estrujamos todo lo que nos queda? no, yo voto por un No, corte acá. lo vemos mañana. Está bien, gracias. Estamos bien, estamos bien. Me parecía. Bueno, entonces hacemos así. Con esto, y ahora sí, luego de la clase de mañana se va a hacer un trabajo práctico de Bachelard, porque ya cerraríamos Bachelard. ¿Ok? Va a ser sencillo, no se preocupen. Ok, profe. Bueno, perfecto. Bueno, Bueno, profe. Bueno, muy bien. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Adiós. Profe, nos Nos vemos. vemos, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, profe. Ahora sí, arrancamos con toda la furia. Rar. Lo que nos quedaba ver a nosotros era, una vez que entendimos que el obstáculo epistemológico es un contrapensamiento y por lo tanto hay que poder identificarlo para sacarlo o evitarlo, y que sabemos que esto se descubre mediante el estudio de la historia de las ciencias, como decía Bachelard, el epistemólogo realiza un psicoanálisis de los errores, y vamos a ver 10 modelos o 10 patrones de obstáculos epistemológicos que Bachelard recalca en su obra. Entonces, el primero de los que recalca, recordemos que no hay un número fijo de obstáculos epistemológicos, no está determinado porque la historia de la ciencia se va cambiando, pero él menciona varios, menciona más de 10, pero como que siempre cuando tiene que dar ejemplos vuelve a estos 10, ¿no? Como que va a estos 10 puntos. Entonces, el primero sería la experiencia básica. ¿Qué sucede? Nosotros vemos o conocemos el mundo en base a la experiencia sensible. Y muchas veces se trata de explicar conceptos científicos, densamente científicos, difícilmente científicos, reduciéndolos o simplificándolos a lo sensible. Por ejemplo, se quiere explicar cómo opera el mundo subatómico haciendo ejemplo con bolitas o canicas y, qué sé yo, plasticola, lo que sea. El tema es que cuando vos reducís eso, terminás deformando y se genera una mala comprensión. Una mala comprensión de lo que se quiere hablar. El ejemplo que da Bachelard es la idea de explosión por composición. Es decir, pensar que la explosión es el resultado de un tipo de composición específica, de mezclar dos cosas, por ejemplo, qué sé yo, pólvora y una chispa. Entonces, esa idea, dices, que simplifica, o sea, claro, tiene sentido porque lo vemos, teníamos un polvito, le pusimos la chispa y explotó. Esa es la explosión. Eso simplifica y no puede ver los procesos
complejos y sofisticados que hay en la reacción química de la propia explosión. Entonces, uno de los clásicos obstáculos de la epistemología es aquella forma de reducir o sintetizar para que se entienda una idea científica a nuestra experiencia básica, a la experiencia sensible cotidiana. ¿Se entiende? No se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Da. El segundo obstáculo es cuando tenemos alguna idea, alguna noción y la aplicamos forzosamente como algo general, ¿no? El ejemplo creo que es muy claro, dice Bachelard, la gente toma de la afirmación todo cae a la idea de la ley de la gravedad, ¿no? Como que la gravedad, la única forma de funcionar es cayendo, una caída perpetua, ¿no? Entonces, las cajas caen, las tijeras caen, los gatos caen, todo cae, ¿no? Y esa generalización de una idea singular, los objetos caen, lleva también a generar una equivocación, porque la gravedad, por ejemplo, en el espacio, no funciona necesariamente como una caída, ¿no? La idea esta de no gravedad, ¿no? De ausencia de gravedad, por ejemplo, porque las cosas no están cayendo, es realmente un equívoco, porque realmente está operando la gravedad ahí. Opera la gravedad en otro término. Opera la gravedad en relación de fuerzas. Entonces, que caiga o no caiga no hace la gravedad. Pero uno confunde, ¿no? El concepto con lo general. Entonces, fíjense, o simplificar absurdamente o generalizar absurdamente son dos problemas clásicos en el aprendizaje de la ciencia. Porque nosotros en la búsqueda de que alguien aprenda a hacer la ciencia, vamos a darle ejemplos que vayan con su vida cotidiana, que lo pueda ver. La cuestión es que cuando se hace eso, uno puede confundirse y creer que eso es lo científico. No, eso es un ejemplo. Fíjense cómo lo dice Bachelard. De la observación al sistema se va así de los ojos embobados a los ojos cerrados. De la observación, por ejemplo, ver una experiencia sensible y de eso hacer todo un sistema, en realidad termina siendo del ignorante a alguien necio, a no poder luego aprender otra forma de entender a la realidad que en términos de experiencia básica, conocimientos generales, abandonando o atentando contra el desarrollo científico. ¿Estamos hasta ahí? Victoria, sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Dos obstáculos más. El tercero sería el de la verbalización. Cuando usamos de forma equivocada o de forma inadecuada o de manera que no la comprendemos de todas sus formas, ciertos términos científicos, ¿no? El ejemplo que da Bachelard es bastante representativo. El aire es como el algodón, ¿no? Te hacen pensar, te quiero explicar cómo opera el gas aire, y hablo para que te lo puedas visualizar, que opera como un algodón, ¿no? En este sentido de que es blando, flota, etc. Pero eso lleva justamente a malinterpretar la idea del aire, o lleva a que no podamos entender todo lo que es el aire en sí mismo, cómo opera la ley de los gases en el aire. Usar términos científicos de forma incorrecta es un clásico problema, porque muchos científicos, por ejemplo, que se forman en un área física, luego no van a poder, luego tienen dificultades al querer aplicar sus conceptos de la física en otra área de la ciencia, como la química o como la... A ver, esperen. ¿Por qué un niño está golpeando la ventana a mi gato? ¡Ey, deja a mi gato! Bien. No sé qué pasó. A ver, se la agarraron con mi gato. ¿Qué estaba diciendo?
Que se entienda una cualidad y no la complejidad del término. Iba por ahí. No, claro, pero está hablando del ejemplo de que ciertos científicos se forman en un área y luego quieren imponer ese concepto en otra área y lo terminan aplicando de forma inadecuada. Por ejemplo, cuando un médico quiere explicar todo en términos fisiológicos y comete un error. Entonces, la verbalización termina conduciendo también se termina presentando como un obstáculo epistemológico más, que hay que tener cuidado en el uso de los términos. El cuarto es el tema de que se considera que ciertas ideas o ciertos instrumentos o ciertos elementos que o porque costaron mucho, porque tuvieron éxito en un momento, o porque fueron eficaces en cierta circunstancia, van a ofrecer una mayor verdad o van a tener un mayor contenido experimental del mundo. Pero que algo sea eficaz está determinado por nuestros ojos, por nuestra cultura, por nuestra biografía. No es algo un hecho del mundo. De ahí que Bachelard diga que el prestigio no es necesariamente algo que suponga precisión. Que acá tiene que ver quizá un poco con lo que estábamos hablando inicialmente en la intro de la clase, digamos, en el pre-clase, cuando estábamos hablando sobre ciertas instituciones que tienen prestigio y que aparecen como si tuviesen un capital simbólico que no hace en realidad al conocimiento en sí mismo, pero opera a nivel social como algo importante. Sí, a nivel social el prestigio puede ser importante, pero a nivel de conocimiento del mundo, el prestigio no hace nada. Lo que importa es qué tan precisos son los términos con los cuales nos referimos al mundo, qué tan precisas son las herramientas, indistinto que una herramienta sea de marca o no sea de marca, qué tan eficaz es un concepto para poder determinar o señalar al mundo, indistinto de si ese concepto lo inventó fulanito A o fulanita B. Entonces, acá está lo que dice Bachelard. La falsa explicación lograda mediante una palabra explicativa genera más obstáculos de los que nosotros queremos reconocer. La falsa explicación puede ser o utilizar inadecuadamente un término o creer que un concepto que ha tenido éxito en un área necesariamente lo va a tener en otro, o un instrumento que ha tenido éxito en un área necesariamente lo va a tener en otro, o un elemento o una teoría o un instrumento que ha sido creado por gente prestigiosa necesariamente va a ofrecer conocimiento preciso. Vos podés ser muy prestigioso pero tener pocos datos del mundo. El ejemplo está claramente en los fraudes de la ciencia, cuando grandes científicos con mucho prestigio proponían teorías que luego se demostraron radicalmente falsas, pero que por años se mantuvieron como verdaderas solo por el prestigio de quien lo decía y no por el contenido. Y esa condición es claramente un obstáculo epistemológico. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda, un interrogante? Profe, Sí. con respecto a lo de la verbalización, tiene que ver con lo que decía Nietzsche sobre la verdad y el lenguaje, que el lenguaje era como una construcción de metáforas para expresar la verdad y eso. Estoy pensando. Pasa que Nietzsche tiene una teoría del lenguaje donde el lenguaje es una metáfora del mundo, básicamente. Y Bachelard está hablando de cómo los términos tienden a utilizarse de forma inadecuada. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la teoría del lenguaje de Bachelard? Bachelard diría que los términos se usan inadecuadamente porque en principio no hablan del mundo, o se usan inadecuadamente porque en la manera en que vamos conociendo los términos vamos ganando ignorancias y por lo tanto nunca lo vamos a aplicar totalmente. No, es el segundo. La teoría del lenguaje de Bachelard presupone, ahí está, había que
desandar ese camino, porque la verdad que no me había preguntado hasta este momento, hasta que lo preguntaste vos, cuál es la teoría del lenguaje de Bachelard. Pero ahora que lo he pensado, es así. La teoría del lenguaje de Bachelard presupone que nosotros vamos construyendo conceptos que se adecúan al mundo, pero como toda adecuación, como todo conocimiento, como toda luz, tiene su elemento inadecuado, tiene su desconocimiento, tiene su sombra. Entonces, creer que los conceptos que nosotros damos siempre van a estar llenos de contenido empírico, que siempre van a señalar correctamente el mundo, es un error, porque de por sí operan sobre un recorte del mundo, sobre un aspecto del mundo. En ese aspecto tiene éxito, pero fuera de ese aspecto van a fracasar. ¿He logrado responder tu pregunta? Bien. Sí, sí. Casi me veo contra la espada y la pared. Muy bien, buenísimo. Sigo entonces. Obstáculo número 5. Creer que los objetos se dan y se conocen de forma aislada, cuando en realidad todo lo que existe de forma que está relacionándose con objetos similares y diferentes y encima operando como un sistema. Siempre las cosas tienen un lugar dentro de las relaciones de las otras cosas. Hay una condición sistemática en el sentido no que hay un orden prefijado, sino que cuando vos juntás un conjunto de elementos en una bolsa, en un cuadro, en una laguna, en una montaña, poco a poco, por la fuerza, por la inercia, por los movimientos, van ocupando distintos lugares. No es que esos lugares sean mejores o peores, sino que ocupan distintos lugares al punto que se termina formando un bosque, se termina formando un ser vivo, etc. Entonces, no hay nada aislado en sí mismo. Está todo constituido en una relación de objetos similares y distintos, formando un sistema. El problema es que nosotros muchas veces estudiamos al mundo real y aprendemos a hacer ciencia de forma aislada. Ustedes, por ejemplo, cuando estudian las células, estudian las células de forma aislada. No creo que hayan estudiado la célula como un componente o parte de un gran sistema que es, por ejemplo, un ser vivo, ¿no? Mayormente uno ve de forma viviseccionada, separando. Luego nos hacen creer que si yo conozco todas las formas separadas, por relación, por adición, voy a conocer las formas, todas las formas juntas o el sistema. Y no es así, hay que estudiar de forma como se integra, no de forma separada, cortada o apartada. ¿No? Acá opera quizás ese cliché, ese cuento cliché que a mí me molesta mucho, pero sirve de forma representativa, donde 4 ciegos le piden que definan un elefante que nunca habían hablado ni nada, solamente tocando al elefante. Entonces uno toca la trompa, otro toca la oreja, otro toca las patas y otro toca la cola. Entonces uno dice el elefante es un ser alargado, otro dice el elefante es un ser plano, otro dice el elefante es como una torre y otro dice el elefante es un ser peludo. ¿Por qué? Porque tocan distintas partes. Es decir, en esta condición simplista, ¿no? Esta condición sustancialista de que la cola es la cola en sí misma, la pata en sí misma, la oreja en sí misma, la trompa es en sí misma, no ver el sistema te lleva a no conocer cómo es la realidad y por lo tanto proponer obstáculos, dificultades de desarrollar. En este caso, los ciegos, al quedarse con únicamente la sensación inmediata de la pata, de la cola, de la trompa o de la oreja, no conocen lo que es el elefante. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. ¿Sirvió el ejemplo del elefante? Sí, profe. Sirvió. ¿Sirvió? Qué mal, no me gusta ese ejemplo. Pero bueno, lo doy igual porque pensé que iba a servir. Lo digo con todo mi corazón. Bien. El otro obstáculo es el realismo o ser realista. Cuando se toma una actitud
de que no se puede hacer nada para cambiar lo que es el mundo. Ya no se puede conocer, ya no hay nada más que se pueda saber sobre ese objeto. El realismo, que muchas veces se llama realismo ingenuo, habla de que, ok, esto es lo que hay y punto. Más allá no se puede descubrir. Lo que se ve es lo que hay. Tomalo o déjalo. Las cosas son como son. Esto es claramente, dice Bachelard, una actitud de desinterés. Y en el conocimiento, en el desarrollo del conocimiento, es un verdadero problema. ¿Alguien de ustedes vio Chernobyl, la serie? ¿La serie Chernobyl? De HBO. No, profe. ¿No? ¿Nadie la vio? No. No, tienen que verla. Tienen que ver esa serie. Es una serie genial. Pero la serie... en un momento, la serie empieza cuando explota el reactor. Y uno le dice al jefe, que maneja toda la situación, que explotó el núcleo del reactor. Y la respuesta fue, nunca explotó el reactor de una planta nuclear. Por lo tanto, no explotó el núcleo del reactor de la planta nuclear. Fíjense. Las cosas como son. Como nunca pasó, no va a pasar. Ya se lo sabemos todo. Es más, le dice, está desvariando, llévenselo. ¿No? Esta condición de desinterés ante el nuevo conocimiento, ante la nueva realidad o ante la realidad cambiante, es claramente uno de los obstáculos más peligrosos que hay sobre el desarrollo científico. Y dice Bachelard, el realismo, es una metafísica infecunda, puesto que detiene la investigación en lugar de provocarla. Claro, ¿por qué voy a seguir investigando si ya sé todo lo que tengo que saber del mundo? Ya está, saber más es avaricia, ¿no? Es eso. Bien, Noelia solamente vio la película. No, mira, este fin de semana dejen de estudiar y pónganse a ver, son 6 episodios. Muy buena serie, buenísima. Pero fuera de la serie, ¿han entendido el obstáculo número 5 y el obstáculo número 6? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está, el profe lo dijo, no se estudia, vamos. Bien ahí. 2 obstáculos más, el 7 y el 8. El obstáculo 7 es un obstáculo muy interesante, que es cuando nosotros decimos que la única ciencia que importa es la ciencia que afecta a los seres vivos, ¿no? O la ciencia que ve hacia los vivos, o la ciencia que se puede interpretar en términos biológicos. Esta idea de que lo vivo importa más que lo no vivo lleva a un problema de que muchas veces generamos distinciones entre lo vivo y lo no vivo como si fuesen distinciones claras, absolutas y siempre identificables. Cuando no es así, justamente, si la diferencia entre un componente orgánico y otro inorgánico es no la cantidad de compuestos, sino cómo están organizados esos compuestos. Entonces, claramente es importante estudiar los elementos no vivos, no biológicos e inorgánicos. Y un error de esto, del animismo significa que se está moviendo. Un error del animismo es interpretar las cosas que no tienen vida como si la tuvieran. Y el ejemplo es el del carbón, me parece que es muy representativo. El carbón siente la presión y se vuelve diamante. Y esto es muy común en discursos de coach ontológico científicos para neuromodificar tus emociones y transformarte y de repente ser el mejor ser humano que pueda haber en todas las fases de la Tierra. Te dicen, ¿qué hace el carbón cuando siente presión? Se vuelve diamante. Y la respuesta es, el carbón no siente nada, no tiene ningún sistema nervioso que le permita sentir presión. No hay nada de eso. Estás utilizando el concepto presión de que va de estrés y que opera a nivel social al concepto de presión que tiene que ver con relaciones de fuerzas en la física. Estás confundiendo encima, haciendo el problema de la verbalización, el obstáculo número 3, y encima me haces creer que el carbón tiene como finalidad volverse diamante, ¿no? Entonces, ese error de adjudicar intenciones, de malinterpretar biológicamente al mundo donde no opera lo biológico, genera obstáculos, porque te impide ver la realidad tal y como es.
ves una realidad deformada, ves una realidad que tiene dimensiones que no tiene. Le obligás a ser de una manera en que no puede ser. La otra es el líbido, que el líbido tiene que ver con el deseo y el placer. Que acá aparece la falacia de la autoridad, que es cuando nosotros defendemos un conocimiento no porque haya pruebas de ese conocimiento, sino por la autoridad de quien dice que es el conocimiento. Ah, si lo dice fulanito tiene que ser verdad. Pero no, fulanito que dé pruebas. A mí no me importa si lo dice fulanito o fulana. O fulanita, ahí está. Sino que dé evidencias concretas de por qué esto es así y no otra cosa. De ahí que diga Bachelard, dice, con la idea de vida, ¿no?, en relación a esto animista, se introducen las ciencias valorizaciones que contradicen los verdaderos valores del pensamiento científico. ¿Cuáles son esas valorizaciones? Y empezamos a creer que hay espíritu funcionando, como el carbón puede sentir la presión, lo cual es como pensar que el carbón tiene emociones, tiene una conciencia, tiene una meta. Bien. Me quedan 2 obstáculos más. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, ok. Eva sin conexión. No hay dramón. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Estamos hasta ahí? No, profe. No, profe. Sí. Bien. Vamos con los últimos 2. Los últimos 2 son el de digestión y el cuantitativo. El digestión entiende, el nombre de digestión viene de esta forma de abusar de las analogías. El obstáculo número 10 debería llamarse por analogía, pero Bachelard no lo dice analogía, dice digestión, porque lo basa en el ejemplo. El ejemplo que da Bachelard es: la digestión del estómago es como la cocción de una caldera. Abusar de analogías, creer que la analogía es comparar, A es como B, digestión es como cocción, estómago es como caldera. Abusar de las analogías lo único que produce son confusiones y no logra explicar cómo es el mundo. Te presenta identidades y relaciones que no necesariamente existen. Te genera un engaño, una confusión de cómo opera el mundo. Porque decir que la digestión es como una cocción, eso es una verdad a medias, y ser verdad a medias forzosamente te vuelve una mentira a medias y luego genera una mayor cantidad de ignorancia sobre cómo opera el mundo. Pensar en estos términos conduce a que no podamos descubrir cómo opera el mundo y, consecuencia final, atenta contra el desarrollo científico. Y el último, abusar de la medición. Cuando se cree que la única manera de entender el mundo es midiéndolo. Cuando dejamos de lado al sujeto y buscamos siempre lo cuantitativo. Cuantitativo de la cantidad, ¿no? La cantidad de las cosas. El ejemplo que da Bachelard es muy bueno. Mi vecino tiene 2 autos, yo no tengo. Estadísticamente ambos tenemos autos, claro. Hay 2 autos, 2 personas, un auto por persona. Estadísticamente funciona de maravillas, pero no es así. La medición por medir, por el simple hecho de tener todo medido, no te ofrece una interpretación clara de la realidad. Te genera lo que se llama un falso rigor. Porque yo medí todo, ahora tengo todo controlado. Pero dice Bachelard, el falso rigor bloquea al pensamiento. Porque te impide generar relaciones. Todos los números en sí mismos no te permiten conectarlos. Y me acaba de sonar la alarma, el timbre. Así que ahí termina la clase. No sé si hay alguna duda o interrogante. ¿Profe? Sí. A este PowerPoint lo pasó por algo por ahora. Sí, lo voy a subir, lo voy a subir. Ah, bien. Eso. Profe, yo le quería hacer una consulta porque en el trabajo aparece que tenemos que leer desde la página 94 hasta la 107, pero creo que en el cuadernillo se aparece tipo, empieza a hablar de los obstáculos a partir de la página 127. A ver, ¿cuál es quizá puse mal la numeración de la página.
hay que leer todo Bachelard. A ver, ¿dónde aparece Bachelard? Vamos a buscarlo. Bachelard. Bibliografía. Cuadernillo. 127 me dijiste. Sí, 127. A ver. Ahí se está viendo el archivo. Bueno, se está tomando el tiempo para abrir. ¿Dónde, en qué página? Ah, ahí se abrió. Bunge, Nietzsche, Bachelard, la noción del obstáculo epistemológico. A ver, hago clic ahí, en el lindo índice que hice. 127 o 128. En la 127 empieza a hablar del primero, que dice la noción de los obstáculos epistemológicos. Bueno, hay que leer todo ese texto. De la 127 sería entonces hasta la... Es bajo. Hasta la 135, 134. Todo el texto de Bachelard. Bien, muchas gracias, profe. Que en realidad no es todo el libro. Es un fragmento, unas páginas, son 7 páginas, 5 páginas. Bueno, perfecto entonces. Queda. Si no hay dudas, concluimos por hoy. Noelia no tiene dudas. No hay Ustedes dudas. tampoco. Buenísimo. Bueno, ya después subo Yo tengo todo claro, profe. Ah, qué genial. Ojalá mi vida fuese así, tenerlo todo claro. Bueno, gente. Bueno, en base a esto. Ah. La vida no. Claro. Conviene diferenciar. Bueno, muy bien. Claro. Adiós. Que terminen muy bien la semana. Nos vemos, profe. Igualmente. No, Profe, gracias. Muchas Sí. gracias. Profe, gracias. Nos vemos, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Nos vemos, profe.